como preámbulo, un poco como preámbulo del informe, de la presentación del informe final que será mañana, jueves 7 de octubre. Hoy tenemos la participación de 3 participantes de la misión, 3 participantes de la misión que viajan desde México. Tenemos a Clemencia Correa, psicóloga colombiana, pero radicada en México hace 20 años, directora de ALUNA, Acompañamiento Psicosocial, una asociación dedicada al acompañamiento de sujetos políticos, defensores de derechos, activistas, pues para la integración de un enfoque justo psicosocial en los proyectos de defensa de derechos humanos. También contamos con la participación de Daniela Pastrana, mexicana, periodista, especializada en derechos humanos y movimientos sociales, integrante de la red de periodistas de a pie y pues fundadora y editora de Pie de Página, de un importante medio de comunicación crítica, y pues honrados también con su presencia. Y también contamos con Prieto Amelio Patela, uruguayo, pero también radicado en México hace ya bastantes años, en Morelos, miembro del Servicio Paz y Justicia CERPAC de América Latina y del Consejo Latinoamericano de Investigación por la Paz, defensor de derechos humanos, aunque dice que lo de los derechos humanos no es su fuerte, activista, educador para la paz, y pues bueno, ese es el grupo de personas que valientemente se fueron hasta Colombia a ver qué estaba pasando y hoy nos van a compartir un poco su experiencia. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por sumarse hoy. Sabemos que su agenda está apretada porque, como les comentábamos, mañana a las 9 de la mañana es el informe, la presentación del informe final, la presentación internacional a través de medios. Entonces, gracias pues, por sacarnos tiempo. La dinámica va a ser sencilla, vamos a girar, vamos a circular la palabra a propósito de algunas preguntas en donde queremos conocer su experiencia, ¿no? Queremos saber por qué la misión se hace urgente, se hace necesaria, cómo fue la misión, y pues algunos de los principales temas, resultados, tanto positivos como cosas negativas que hay que destacar, se van a presentar mañana en el informe. Un poco, ese es el grueso de la conversación de hoy. Y para comenzar, pues un poco, esa es la pregunta que nos mueve hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejar la cotidianidad en México? México que no estaba con esa convulsión, que estaba en pandemia, igual que Colombia, y por qué decidir ir a Colombia a pesar pues, de las incertidumbres y del momento. Entonces, no sé si comenzamos, Clemencia, ¿te parece? Sí, perfecto. Muchas gracias a Me Muevo por este espacio. Creo que nos permite poder tratar de sintetizar lo que ha sido esta misión. Pienso que Colombia ha significado una lucha histórica y una guerra histórica. Como tú bien lo decías al principio, violaciones a los derechos humanos sistemáticamente. Sin embargo, cuando nos hace la invitación, y creo que es importante decir que son varias organizaciones en Colombia que se articulan de diferente manera, plataformas, organizaciones de derechos humanos de diferentes partes del país, que de por sí eso es importante resaltar. Sabemos muchas veces que en el conflicto armado colombiano pues hay conflictos efectivamente también entre las organizaciones, entre los sectores. Sin embargo, es tan la gravedad de lo que está pasando en los últimos años en Colombia que estas organizaciones nos inviten a diferentes personas a nivel mundial. ¿Por qué ir a Colombia? Precisamente por esto, porque realmente estar viendo a través de las pantallas, estar escuchando los testimonios de miles de víctimas, era imposible no estar ahí. Creo que ir es a verificar que, sin embargo, no, la palabra no es suficiente. Decir verificar es poder decir que toda la estigmatización, señalamiento que el gobierno está haciendo contra cualquier persona que estuviera solidarizándose con el paro, estaba impidiendo también que la información salga a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces pienso que en el marco de esta represión, donde los medios masivos, donde los medios incluso alternativos no han podido sacar la información tal cual es, pues es lo que efectivamente nos llevó para estar ahí. Y pienso que en este sentido, poder decirle al mundo entero lo que está pasando, que ni siquiera, como ustedes lo verán, es suficiente un informe de 90 páginas. Entonces pienso que el reto es que a través de nuestra palabra y nuestra experiencia podamos difundir la atrocidad que está viviendo en este momento Colombia. Gracias. Gracias, Clemencia. Pietro. Sí, quiero complementar lo de Clemencia.
quizás desde un ángulo también personal, no solo como organización. Yo estoy también en la UNAM, coordino uno de los programas de cultura de paz y no violencia de toda la universidad, pero yo fui por dos razones también personales que me gustaría. La primera es porque una de las cosas que más me emociona en la vida es la gente cuando lucha. Es algo que se me eriza la piel, me emociona en lo profundo. Y en Colombia hubo, porque no sé si hay todavía realmente, pero hubo un par de meses y medios de lo que yo llamo un levantamiento social, que distingo de estallido social como hubo en Chile, por ejemplo. Pero en Colombia y en Ecuador hubo un levantamiento social, no un estallido, para mí. Igual que en parte lo que pasó con Black Lives Matter en Estados Unidos. Y dentro de la dinámica de la resistencia civil, de la lucha social no violenta, que es en lo que uno está a fondo, cuando uno ve gente masivamente con sus cuerpos en la calle, con ese nivel de radicalidad moral, material, de organización, de pérdida de miedo, bueno, uno quiere en lo mínimo que puede sumar algo de su cuerpo y sobre todo ir a aprender. Yo fui a aprender y estuve muy feliz de estar con la gente, por ejemplo, de primera línea en Barranca Bermeja, de los jóvenes, para aprender. Esa fue una razón. Por supuesto, también para sumar a esto de la misión que es importante. Y la otra razón es que he ido varias veces a Colombia en la última década y para mí es un lugar siempre donde aprendo mucho de la gente que lucha, de los indígenas nazas, de los jóvenes de Medellín, de Bogotá, de Cali. He tenido el privilegio, el contacto por lo educativo y entonces siempre que haya un llamado o una referencia, incluso curiosamente mañana voy a estar todo el día en un seminario en la Universidad de Tolima, justamente en cosas de estas, porque para mí personalmente es como mi segunda gran tierra de aprendizaje de la no violencia. Entre la India, Colombia y México es lo que soy en la no violencia, ¿no? Para mí. Muchas gracias. Nos permiten ver dos caras, ¿no? Una, la motivación personal, Sí. pedagógica incluso, y la otra, la demanda, el grito que desde Colombia hacen organizaciones y individualidades, digamos, interpeladas por lo que estaba pasando. Daniela, ¿cómo se organiza la comisión? ¿Cómo se hace? ¿Con quién se habla? ¿Cómo se hace una misión en una Colombia tan grande con tantos y diversos actores en la calle, en la protesta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vaya pregunta, es complicado, es un proceso muy complicado que implicó muchísimas reuniones. Eh, yo soy periodista, yo he estado igual muy cerca de los procesos. A mí me parece que es fundamental tratar de entender a Colombia dentro de este contexto regional, a México, a todo lo que está pasando en la región, porque ahorita ya no podemos entender como los procesos solo aislados, ¿no? Tenemos que ver y poner atención en la pandemia, en la crisis climática, en los temas de violencia, en los megaproyectos. Tenemos muchas cosas similares y también muchas particularidades que nos permiten ir entendiendo el entramado que hay de un sistema económico que está mandando a miles de millones a la miseria, muchísimo más aceleradamente ahora con la pandemia, y que está generando estas revueltas, el nombre que Pietro le quiera poner, porque él es como el especialista, yo simplemente observo, ¿no? Y veo estas cosas que pueden ser denominadas de distintas formas, pero que son estas manifestaciones de un hartazgo y sobre todo en muchos jóvenes a una situación económica global y a una forma de entender el mundo que simplemente genera como un libro que me gusta mucho que dice los expulsados, ¿no? O sea, los que no caben en el sistema. Entonces,
Dentro de eso, bueno, pues a mí me invita Clemencia, de hecho, a ver si quiero participar dentro de la misión. Nosotros, aparte de dirigir el medio de P-Página, estoy en una organización de periodistas que va a cumplir ya 15 años trabajando como en esto de formar colectivos de periodistas, de hacer unas redes de periodistas en los estados, de trabajar con un enfoque de derechos humanos, de mirar las resistencias, las formas de afrontar los distintos conflictos, los movimientos sociales. Y bueno, para un periodista siempre es como, ¿no? Ver, poder contar estas cosas como la que terriblemente ha pasado en Colombia. Yo siempre digo que el periodismo te permite estar en los peores y en los mejores lugares de la historia, pero siempre en primera fila, ¿no? Entonces, eso de ir a ver es un elemento muy importante. Ahora, justamente por eso yo tuve una situación un poco dual, porque estaba, o sea, yo hacía reportes para México, para el noticiero que tenemos en México, hacía notas, pero también, y en principio no estaba pensado que yo fuera a participar como en la documentación. Al final faltaban manos, porque nos dividimos. El trabajo que dirigieron pues ahí las organizaciones sociales en Colombia, que fueron las que llevaban la mano de todo, si no me recuerdo, éramos como 40 personas de distintas partes del mundo, ¿no? De distintos lugares, o sea, de Bélgica y de México, que era una de las delegaciones más grandes, también estaba grande la de Chile y la de España. Pero entonces nos dividimos por regiones para abarcar las distintas regiones que no habían cubierto quizá los de misiones anteriores, que era la misión de catalana, la misión argentina y la misión de la observación de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sí, tratamos de abarcar estas regiones y a mí me tocó ir al Valle de Cauca, que es como un lugar que yo no conocía. Yo también he ido a Colombia varias veces, pero sobre todo Bogotá hacia el norte, no conocía y me impresionó mucho el nivel de organización que tenían, la politización, digamos que el nivel de resistencia, que es una cosa muy particular, y me impresionaba mucho los testimonios que nos daban pues de Cali, que está ahí pegado, ¿no? Mucha gente, era así muy impresionante. Y me impresionó mucho que estando ahí nosotros en la misión y anunciando la misión, pues al gobierno de Colombia no le importara nada y de todas maneras hubiera en nuestra cara una represión a una manifestación, ¿no? Que tuvo un saldo muy, muy duro con chicos lesionados de los ojos. Entonces, ¿cómo se organizó esto? Bueno, yo creo que hubo un trabajo muy fuerte de 10 organizaciones de acá, de México, para coordinar. No es fácil, porque nosotros también estamos teniendo nuestros propios procesos. Tenemos un proceso de una guerra que no termina de acabarse, que inició en 2007, muy sui generis, pues teníamos la pandemia. Entonces, poner a tono a las 10 organizaciones, bueno, eso Clemente ya lo debe contar mejor, pero para mí eso es como titánico, o sea, poner de acuerdo a las agendas y mover a la gente y además sacarlo tan rápido, es una cosa como que parece como muy fácil, pero que requiere mucho tiempo de planeación y mucho tiempo de trabajo. Y pues de parte de las organizaciones que eran la sede, que eran pues, como las receptoras, las que nos recibieron ahí, lo que hay, yo creo, o sea, lo que vimos es un trabajo enorme para coordinar a tanta gente, porque era pues una misión muy grande, más de 40 personas es muchísimo, con distintos enfoques, que la experiencia de la gente que va de Chile, la experiencia de la gente que va de España, la experiencia de la gente que va de México es distinta, ¿no? Distinto desde hasta cómo enfocamos, ¿no? Cómo enfocamos hasta las preguntas, si es con un enfoque de derechos humanos, si es un enfoque de resistencia civil, si es un enfoque de psicosocial, bueno, todo eso implicaba como también mucho trabajo. Tuvimos un par de días de sesiones para entender el contexto con un montón de gente de allá y después pues nos dividimos por equipos y
Y vale, o sea, yo pensaba que lo más difícil había sido estar trabajando ahí con ese trabajo doble de ser un poco una parte activista y otra periodista, pero no, creo que el trabajo más fuerte ha sido después, que ha sido sistematizar la cantidad de información que recibimos. Pero ahí sí creo que la que más sabe de eso es Clemencia, porque es la que más ha estado metida en esa sistematización, que yo creo que ese ha sido el trabajo más enorme que se ha hecho, porque ya tienes los testimonios, ya tienes todo eso, ¿y qué haces con eso? ¿Cómo lo acomodas? ¿Y cómo le das sentido? Vale, Daniel. Antes de pasar a qué encontramos en términos de resultados del informe, me gustaría saber, y si los tres me pueden compartir, nos pueden compartir esto en breve, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó por sus cuerpos? ¿Qué los atravesó en ese momento, en esos más o menos 10 días que estuvieron? Si nos pueden recordar, como ya nos dijo Daniela, ella estuvo en Valle del Cauca, ¿dónde estuvo Clemencia? ¿Dónde estuvo Pietro? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia, Clemencia? Pues mira, Paola, yo empezaría diciendo algo. O sea, como colombiana, efectivamente yo tenía muchas dudas de ir o no a Colombia, ¿no? O sea, yo estuve, como dice bien Daniela, tuve la fortuna de que varias organizaciones en Colombia me pidieron como si podía ir, pero también vimos la importancia de las organizaciones en México. Tuve la posibilidad y agradezco a todos los de México, son como 8 organizaciones de verdad aquí en México, Serapaz, CEPAC, Pie de Página, compañeras de la UNAM, también estuvo Fundar, la red de defensoras, o sea, fue como una forma de ir concretando y poder ir explicando lo que significaba Colombia y lo que estaba pasando. Yo no estaba segura de ir por diferentes razones personales, pero te digo que estar escuchando un poco lo que decía al principio durante un mes, como colombiana, todo lo que estaba pasando, para mí el cuerpo se me estaba llenando de varias cosas. Primero, una profunda indignación, como se dice en México, un profundo coraje. Yo decía, no lo puedo creer que después de hace 20 años estemos viviendo lo mismo o peor. Para mí era una sensación de no lo puedo creer, ¿no? Y cada vez era peor, o sea, estas imágenes me llegaban todos los días porque estuve conectada un mes a ver imágenes de los golpes, de cómo estaban torturando a los jóvenes, de toda esta sevicia y este poder de ver los tanques. Entonces yo la verdad que al principio decía, no lo puedo creer, aún recibiendo mensajes de muchas organizaciones que conocía en Colombia. Me afectó mucho porque estuve trabajando en varias zonas en Colombia, incluso en Cali, en el Chocó, en el Meta, en Pasto incluso, o en Popayán, ¿no? Y era como esta parte que tú vas recordando mi trabajo, pues el trabajo, las personas, las imágenes. Cuando tomo la decisión de ir, efectivamente era como pisar tierra, pisar mi tierra, mi gente, después de mucho tiempo, ¿no? Y yo no había vuelto a estas zonas después de que salí de Colombia. Y pienso que un poco retomo lo que dice Pietro, yo creo que más allá de qué enfoque estemos trabajando, creo que aquí lo que estamos haciendo es un trabajo de humanidad y de ética y de compromiso político. Para mí, estarme acercando, y puedo decir que se me corta la voz todavía, porque lo que decía Daniela, elaborar todo esto después de mucho tiempo, era ver realmente y recorrer en mi memoria la resistencia colombiana. Desde que me bajé del avión en Bogotá, quería hacer un énfasis, estuvimos en más de 7 regiones, Santander, la costa, Bogotá, Valle del Cauca, el Cauca, Nariño, ¿no? Entonces, la zona cafetera, entonces era como recorrer, en la medida que iban contando todos los testimonios, era recorrer una historia que yo había vivido desde el trabajo que hacía desde los años 90 y ver la atrocidad, ¿no? Ver esta impotencia también en muchos trabajos, pero ver la resistencia, ver las paredes de Bogotá pintadas, escuchar el rap y saber que este rap es real, ¿no? Todo el rap, toda la música colombiana transformada en una forma de resistencia. Esto me permitió a mí, estuve en Cali, escuchando los testimonios más fuertes que yo decía, he escuchado desde los años 90 con mi trabajo de acompañamiento, muchísimos testimonios, pero pienso que en este momento me atravesó porque era ver gente tan joven, ¿no? Testimonios de lo que es, cómo estaba afectando a las niñas, a las madres, a un tejido, ¿no? Que después lo vamos a profundizar. Y ver también esta claridad de los jóvenes en esta lucha
era lo que me hacía llenar de decir, tiene sentido que esté aquí, tiene sentido estar escuchando. Llegué a México y todavía sigo elaborando y puedo decir que valió la pena porque me permitió constatar la lucha de los colombianos, la creatividad que tenemos que es impresionante y también de poder ubicar qué yo podía hacer y qué no podía hacer. Porque pienso que lo más difícil y lo más a veces angustiante en el trabajo que desarrollamos, pues es esta frustración y la impotencia de que todo está tan difícil que no puedes hacer muchas cosas más. Y aprendí cuál es mi lugar estando afuera. Creo que es una ventaja muchas veces estar en el exilio. Ya no soy tan exiliada, soy muy mexicana, porque te permite ver desde fuera y aportar y construir lazos. Estas organizaciones mexicanas para poder apoyar a Colombia. Y creo que como nunca encontré la ventaja de estar afuera en Colombia. Eso quisiera decirlo. Muchas gracias, Clemencia. Pietro. Bueno, habría mucho que hablar. Creo que vamos a hablar luego de lo que vimos, tal vez en el lugar o algo. Complementando lo de Clemencia, yo vi antes la resistencia que la represión. Es mi forma de ver porque es la forma en la que he vivido. Sé perfecto que la represión es parte de la lucha, no hay lucha sin sacrificio. Y sé también que las personas que fueron reprimidas en Colombia era porque estaban luchando. Estaban en marchas, en acciones, ¿sí? No era gente que pasaba por ahí, como diría la canción de Aute. Era gente que metió su cuerpo en alguna acción. Entonces, por supuesto que uno se indigna, le duele el alma al ver incluso a los jóvenes que vimos en Barranca Bermeja en situaciones de tanta precariedad y dificultad, pero tenían esperanza. Estaban enteros, son también por otro lado unos irresponsables, a la vez que unos organizados de maravilla, tienen la doble característica de la indefensión y a la vez el gran valor. Son una bola de irresponsables, pero también tienen un nivel de organización y una capacidad estratégica reflexiva que no he visto en toneladas de gente muchísimo más adulta que les triplica la edad. Entonces, yo me quedo mucho con, estuve con gente, Barranca Bermeja, que es la parte donde fui en Santander, que es un lugar de origen del paramilitarismo, de situaciones de masacres increíbles, no fue tan afectada por el tema del paro en la represión, por lo que vimos, por situación, aunque sí hubo y hubo cosas, pero no en la magnitud de otros lugares ni por asomo, y ellos lo decían. Entonces, tenían mucho ese fervor, esa situación de que estuvo mucha población sindicalista, campesinos, estudiantes, ONGs, solidaria en la calle, tomando espacios claves de la ciudad durante unas buenas semanas, y estaban en un momento que fue como el que fuimos de la misión, que es un tema muy importante. Fuimos en una coyuntura tal vez de algo, entre comillas, no llamaría de reflujo de levantamiento, pero sí de cambio de estrategia. No era la misma etapa que fin de abril, mayo y junio, ni por asomo. Y ese es un tema importante, yo lo vimos allá, lo vimos en la gente, toda esa reorganización de las demandas de los grupos políticos que no representaban a una porción enorme de población que se había lanzado a las calles, empezando por los jóvenes muy mal llamados sin futuro, pero económicamente no tienen un futuro claro ni por asomo, pero reflexiva y humanamente tienen un futuro mucho mejor que el nuestro a esa edad, por lo que han construido y cómo han luchado. Entonces, sí, represión, inseguridad, la vida pendiendo de un hilo, pero mucho más esperanza y lucha. Y bueno, hasta ahí. Bien, muchas gracias, Pietro. Daniela, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo viste? A ver, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que es, como decía, yo iba de un proceso de acá, de México, de estar durante 10 años cubriendo fosas, muerte y masacres y desapariciones, que es lo que hemos tenido en
pues, lo que desde 2007 y que no se ha detenido, porque sigue con esta inercia muy fuerte, con el cambio de gobierno no se ha detenido. Y también cruzada pues como por sentimientos de mucha gente a la que le tengo cariño, que vive en Colombia, aunque siempre ha estado pues con las puertas abiertas para recibirnos a todos los periodistas que vamos para allá. Es un poquito parecido a lo que, o más bien lo que yo percibí, como yo me sentía ahí, es un poco parecido a lo que decía Pietro. O sea, aparte de ella, yo sí, a la gente que quizá con la que yo he convivido más, pues un poco con la frustración de los acuerdos de paz no concretados, ¿no? O sea, con este desgaste de poner muchas expectativas en un acuerdo de paz que no se ha cumplido, ¿no? Que no se ha cumplido nada de lo que se comprometió o buena parte de lo que se comprometió. Entonces, como con ese cansancio, con esa tristeza, pero justamente, dice Pietro, yo vi a los jóvenes que al final han puesto el cuerpo, porque todos han puesto algo ahí, toda la gente que ha estado resistiendo está poniendo algo, pero los jóvenes, los de la primera línea, los que están organizados, han puesto el cuerpo. Y lo han hecho con una claridad que ya quisiera yo haber tenido a su edad. O sea, con una claridad política, con una claridad de lo que ya no quieren y lo que no están dispuestos a soportar, y con una conciencia de lo que los ha llevado a esta situación, que a mí me provocaba envidia. O sea, yo decía, porque yo no tengo yo a los 17 años, 18, no me acuerdo de esa cantidad, ¿no? De lo que no quería en la vida y de lo que no estaba dispuesta a permitirme a soportar nadie, ningún que me dijera. Entonces, a mí esa parte sí creo que me parece muy esperanzadora, porque aunque vimos, o sea, nosotros, claro, oíamos de lo de Cali en los testimonios, porque pues están ahí juntos y entonces pues todo el mundo terminaba contándonos de los horrores de Cali. Veía esta organización, además, una organización histórica de mucho tiempo, o sea, y estuvimos con los MISAT, y estuvimos, o sea, con distintos de resistencia, que entonces, que era una forma como de entender que a pesar de lo duro que había sido la represión, no los habían quebrado, ¿no? No se había quebrado esa resistencia, y que estaban justo estos jóvenes de 17, 18 años que no tienen ninguna expectativa de que puedan tener en estas condiciones y en este sistema del mundo un espacio. Y yo creo que eso tratar y que tiene un valor enorme. Ahora, a otra parte y eso a México un poco con un susto y con terror, fue ver a la otra sociedad, a la sociedad que pensamos siempre que es impoluta, que no tiene, o sea, que no es corrupta, que es la que dirigen las empresas y todo esto, que es como la sociedad buena, dicen, ¿no? La que es moralmente buena. Su participación activa en estas acciones de represión, porque pues, estamos como un poco acostumbrados a que siempre sean los grupos del Estado, ¿no? Pero ver estas participaciones, eso sí que me asustó, y que dije, regresé a México y le dije a los colegas de pie, para todas que pilas, porque el día, o sea, como pon las barbas del vecino a remojar, ¿cómo es eso? De que aquí se dice así, cuando veas que pongas tus barbas a remojar cuando veas las del vecino, no sé muy bien cómo es, pero bueno, cuando cuando te veas en el espejo, pues pon atención, ¿no? Es un que a mí me asustó, y que me parece que es una señal, sí, que tendríamos que tener alerta en muchos lugares. Pero básicamente creo que sí hubo este sentimiento también un poco de esperanza. O sea, no regresé como sí muchos amigos que tengo en Colombia que estaban realmente pues, en shock, ¿no? En shock por lo que habían visto, tristes, deprimidos, con estas expectativas, y que
justo con la distancia, pues yo podía ver esta otra parte que me parecía también muy luminosa y que sigue pareciéndome que es lo que, pues con lo que hay que trabajar, ¿no? Lo que tiene vías de salida. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Nos parece importante abrir este espacio para que nos cuenten, como otras bambalinas, cómo lo vivieron, pero ya para dar un abrebocas de lo que se presentará mañana en el informe, en la presentación del informe internacional a las 9 de la mañana por el canal de Serapaz México, ¿qué se encontró? ¿Sí? Lo malo, lo bueno, me imagino que ahí noto, siento y me transmiten mucha esperanza sobre los jóvenes organizados, pero también en clave de subrayar las falencias y los vejámenes del Estado colombiano que se encontró. Pietro, Daniela y Clemencia, cierro así, o sea, te doy esta vuelta porque quiero también que Clemencia nos comparta un poco cómo está organizado el informe, que creo que tiene una visión general del proceso de sistematización. Pietro. Mejor Clemencia, yo creo, si quieres empezar. Pero ustedes, sí, bueno. Ella ha estado en el caldo del informe, en el guisado del mole. Va, Sí. gracias. Bueno, pues mira, yo creo que, porque además es el informe, pero también lo que encontramos como misión, o sea, yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, creo que tanto Daniela como Pietro, pues todos como comisionados, pues encontramos muchas cosas comunes. Y yo empezaría diciendo lo siguiente, a pesar de las diferencias de países, profesiones, porque esto fue una riqueza de este informe, diferente a informes pasados. Todos los informes de la CIDH, de Argentina, de los catalanes, digamos, nos dan una visión que son muy importantes. Sin embargo, este tiene una riqueza y es estas visiones de académicos, gente de derechos humanos, psicólogos, la perspectiva psicosocial, y eso nos permite tratar de hacer un engranaje para una lectura que vimos en Colombia. Esto por un lado. Lo segundo que es importante afirmar es que aún estando en 7 regiones del país totalmente distintas, vimos patrones similares en tanto la actuación del Estado, y creo que estas de las conclusiones que seguramente se van a poder profundizar mañana, ¿no? Que no son hechos aislados, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Y patrones aislados en diferentes puntos, o sea, una estrategia, y con esto quiero hacer un énfasis, una estrategia creada realmente de un paramilitarismo mucho más configurado, por decirlo así, junto con el Estado colombiano. O sea, yo creo que esto lo vamos a ver y se va a profundizar. Sabemos bien los colombianos este tipo de paramilitarismo que se viene asentando. Sin embargo, en el informe también lo que se va a poner a partir del análisis que hicimos los diferentes comisionados está como por bloques. Y el primer bloque es un análisis que hicimos frente a ubicar qué había antes del paro, en dónde se viene configurando este tipo de Estado, qué es lo que está haciendo, obviamente, que no solamente son las reformas, no solamente son, obviamente, las diferentes manifestaciones que se estaban dando, sino las condiciones y los principales elementos sociales, culturales, que conllevan a la movilización. Esto es muy importante. Un segundo gran bloque es poder caracterizar al Estado autoritario. Tuvimos muchísimas discusiones de cómo nombrar ese Estado autoritario, porque obviamente tiene que estar enmarcado en el marco de derechos humanos a nivel nacional e internacional para que tenga un sustento. O sea, no estamos hablando simplemente de qué sentimos y qué percibimos, sino que tiene que tener un marco jurídico, político, sustentado, pues para que esto tenga también una validez, una legitimidad. Y obviamente esto nos fue llevando a las diferentes respuestas que ha hecho el gobierno nacional. Eso será mañana lo que se va a profundizar. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría en este marco de actuaciones de represión? Y decir que cuando hablamos de una estrategia, no solamente nos hablamos al Estado en sí, estamos hablando también de la participación de las empresas, de los medios de comunicación masivos, como un agente fundamental que fue comprobado no solamente en los testimonios de las víctimas, sino también que se fue sustentando a partir de retomar diferentes formas de actuación de los medios de comunicación.
Entonces, creo que esa es una de las ventajas también que va a tener el informe, ¿no? Ver cómo empresas y medios de comunicación a nivel masivo son partícipes de esto. Incluso decir el sistema de salud. Y esto es algo que queremos enfatizar. Cómo el sistema de salud hace parte no solamente de esta estrategia de represión. Voy a poner un ejemplo, no me voy a adelantar demasiado, como jóvenes cuando llegaban a los hospitales no eran atendidos o incluso la policía llegaba para seguirlos reprimiendo. Eso es uno de los ejemplos. Y otro elemento también, la impunidad, que no es solamente una impunidad jurídica, sino una impunidad social. Y aquí algo que dice Daniela muy importante es, ¿qué es lo que se va generando socialmente para que esto se permita? Y en este sentido, ver la gente de bien, entre comillas, que creo que no es suficiente, claramente estamos hablando de un paramilitarismo también clasista. Es decir, esta clase, que no solamente lo digo yo, estuve en Cali, de cómo incluso la clase alta de Cali, no solamente alta, media alta también, la forma en que estaban disparando también a los indígenas, diciendo que se fueran a sus territorios para que no mancharan la ciudad. Es uno de los ejemplos, digamos, como si estuviéramos ya en el colonialismo, ¿no? O sea, esta clase que sale a reivindicar su status quo, ¿no? Frente a, y quería decir algo transversal al informe, que tratamos de profundizar es mirarlo también por sectores, es decir, estamos hablando qué pasa con los indígenas, qué pasa con las negritudes. Hay una perspectiva de género transversal, esto no se había hecho en los informes, que es un trabajo de mirar, porque efectivamente al tema de las mujeres, el tema de tortura sexual es brutal, ¿no? Obviamente como un arma de guerra, pero ya hasta donde se había llegado, incluso como algo novedoso dentro de esta estrategia que se recoge, es todo lo que pasa también con la población LGTBI. Entonces, creo que el informe también les va a permitir ver como todas estas dimensiones. Y por último, obviamente, bueno, todas las violaciones a los derechos humanos, que no solamente son los homicidios selectivos, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, todo esto, la tortura, bueno, todo esto, ¿no? Pero con un elemento también transversal, que es la judicialización y la criminalización. Y yo quisiera hacer un énfasis que no es ya pasó, no es que la represión pasó, es que continúa. ¿Qué es lo que está planteando también la misión? Eso tiene que continuar. La misión, tenemos un reto fundamental de continuar, porque lo que nos queda claro y se explicará también, pues es una estrategia de terror que efectivamente el próximo candidato o el partido de Duque quieren continuar haciendo. Y esto también se explicará en el informe, ¿no? O sea, por lo menos de una manera descriptiva que permita entender qué es lo que está pasando. Y por último, termina el informe con 2 capítulos que tienen que ver con los efectos que se dan de toda esta política y de todos estos procesos represivos. Normalmente nombramos los hechos, nombramos las violaciones a los derechos humanos, pero pocas veces se dicen los efectos, los impactos que está teniendo, pero incluso las formas de resistencia que están teniendo los jóvenes. Algo que incluimos en el informe es poder reivindicar la lucha social y la protesta social como un derecho y reivindicar todas estas formas de acción no violenta que están buscando los jóvenes para una vida más digna. Esto es algo que todos los comisionados de diferentes países estamos reivindicando, la protesta, la lucha social como un derecho de reivindicación y de exigencia para una vida digna. Esto es algo que es transversal también al informe. Y por último, que ustedes lo verán, son las recomendaciones, como en todos los informes, con algo que sí ustedes van a ver que es diferente. Es tan compleja la realidad, lo que encontramos que pusimos unas recomendaciones de carácter inmediato y otras a mediano y largo plazo, porque muchas veces las recomendaciones se dan muy adelante. Y pues estamos viendo con urgencia que el Estado colombiano, frente a la presión internacional, debe actuar de otra manera. No me quiero extender más, pero bueno, es un informe de 90 páginas. Tratamos de que fuera lo más corto posible, pero no hay condiciones. O sea, es tan grave la situación, fue toda una discusión con los comisionados que debía quedar, logramos que fueran 90 páginas. Entonces creo que vale la pena porque nos podría profundizar en esto, ¿no? Sí, siempre la realidad más radical que cualquier plan. Exacto. Pietro. Sí, breve. Hay que
ver otra parte de la acción que es la misión. Yo creo que el informe es una herramienta fundamental, pero la misión también es un tipo de herramienta o de arma no violenta que permite meter un conjunto de organizaciones, cuerpos, en lo que se llama una interposición de cuerpos en medio de una guerra, de un enfrentamiento muy violento, como una forma de hacer observable lo que no se ve o dar voz a lo que no se ve. Entonces, los sujetos de la misión y las organizaciones atrás de muchos países del mundo, sobre todo de Colombia, son una gran arma moral también, que se mete en este proceso de guerra, de violencia. Más allá de las 90 páginas, esa es otra acción. El meter el cuerpo como instituciones y 41 personas o lo que sea, en medio de tamañas confrontaciones, pues tiene también a veces más fuerza política que el papel, que a lo mejor no lo lee mucha gente. Entonces, quienes estamos en el tema de la lucha social... Gracias que nosotros estamos motivando a que el informe No, sea sí, leído y ojalá dices que no lo van a leer, no, pero bueno, espérate, ojalá lo lean. no, es que no me entendí. Voy a lo que sigue. Quien tiene experiencia en la lucha social se coloca del lado del adversario. Yo creo que a Duque le afecta más la parte institucional y la presión internacional que las 90 páginas del informe. Porque así funciona. A Duque, no a la todos. gente. Sí, Vamos a ver porque, si a Duque le molesta, ojalá le moleste todo lo que no, hicimos, todo lo que hicimos. sí, pero más que el informe, creo que le molesta la presión internacional e institucional. Es una hipótesis, pero es una hipótesis de quien ha luchado, no fantasía, porque hemos estado en lugares de un lado, de otro, y sabemos qué duele y qué no duele en la resistencia. Entonces, seguro el informe es un trabajo magno, increíble, pero la presencia internacional metiéndose en medio de fuerzas en enorme pugna violencia es una situación muy importante y se llama arma moral en la no violencia y tiene efectos decisivos en las luchas sociales de la historia humana. Pero claro, no sé si ahora sí o ahora no. Pregúntele al zapatismo los efectos de las armas morales en la sociedad mexicana para parar la guerra en Chiapas. Pregúntenle a ver si ha ayudado o no. Entonces, es un tema importante. Y lo que dijo Clemencia es muy importante, la parte final. A mí me tocó en Barranca varias frases que eran así. La violencia empezó cuando llegó el ESMAD. Así, el Escuadrón Antidisturbios móvil. O sea, una de las mayores estrategias del gobierno es la espiral de la guerra, de la violencia, azuzarla para combatir en su terreno, que es la criminalización, la judicialización o tirar a la cara y a los cuerpos, como dicen, la siembra del terror. Entonces, es muy importante esto que decía Clemencia, de que no hubo improvisación. Yo creo que también en muchas cosas de la sociedad civil tampoco, pero la estrategia de guerra y de guerra o molecular o lo que sea de las teorías del poder es algo que tiene que estudiarse, que está en el informe también y en otros informes, y es muy importante aprender porque Colombia ha sido un laboratorio mundial y ustedes lo han dicho bien en el tema de armas nuevas, pero también de estrategias y tácticas hacia los cuerpos de la gente, ¿no? Y la siembra del terror. Tengo una frase, y yo no sé si les había compartido, y bueno, tengo muchas frases en los testimonios que pude transcribir, muchas frases que no sé si están ahorita en el informe, pero hay dos que quisiera compartir con ustedes y que creo que la plasmamos en el informe. Una de ellas, y ahorita con esto que dice Pietro, es una maestra en el Valle del Cauca, y cuando yo le preguntaba, está una maestra y una alumna dando tu testimonio. Yo le decía, no alcanzo a entender de qué se trata lo que me están diciendo, esta estrategia de terror, ¿cómo me la puedes describir? Y una de ellas decía algo que fue muy fuerte, ¿no? Porque decía, es cómo empezamos a juntar las piezas de lo que nos han destruido. Por ejemplo, los cuerpos, cuando los han despedazado a nuestros compañeros
y que las piezas quedan totalmente expandidas, es como si tuviéramos que juntar para saber si un tatuaje es de la misma persona o de otra persona cuando los cuerpos están expandidos. La otra compañera decía, esto que está diciendo es, nosotros hemos trabajado sobre el miedo y no podemos abrirlo. Nos da tanto horror que preferimos no abrirlo porque no sabemos qué hacer con tanto miedo. Y decía, si nosotros tenemos una frase, si usted tiene miedo, nazca el color. El que tenga miedo, que no nazca el color. Sin embargo, entonces, a partir de ahí les decía que lo que les ha permitido efectivamente afrontar esto, y decía muchas cosas que están efectivamente en el informe, como resistir para las siguientes generaciones, porque tenemos hijos y no queremos seguir viviendo lo que hemos vivido. Y hay otras cosas que ustedes encontrarán en el informe, en la parte de afrontamientos. Todo lo que han hecho los jóvenes, y quería terminar diciendo, no solo son los jóvenes, son las madres que fueron a las ollas comunitarias para preparar las comidas para los jóvenes. Fueron las personas en los barrios, fueron creando una cortina para que cada vez que son desplazados sean recibidos en otras casas. Son los periodistas alternativos, es la iglesia, están de derechos humanos, y lo decía algunos de la primera línea, que para mí lo recuerdo con mucho afecto, que me entrega su camiseta de primera línea y me dice la solidaridad internacional, me entrega su camiseta, porque todos somos primera línea, cualquiera esté poniendo frente de la forma que sea. Porque creo que es ver hoy día todas las formas que permitan contrarrestar una estrategia de horror en este momento. Gracias, Clemencia. Muchas gracias, Pedro. Nos permiten conocer estrategias para mí complementarias, por su... Hay moralidades que hoy aceptan que maten a nuestros jóvenes, ¿sí? Que se ven. Sí hay formas, sí hay estrategias complementarias en donde la comunidad internacional ha sido clave. Vamos pues a las personas que viajaron desde México, acompañar eso, a documentar el proceso, a denunciar todo, pero también a celebrar la vida y la esperanza, ¿no? Un poco subrayando los procesos de resistencia, pero también dando luz a procesos de reexistencia, de cómo vamos a seguir. Algunos compañeros están escribiendo a las redes sociales agradeciendo eh, el trabajo de visibilización de la protesta de jóvenes, mujeres, hombres, luchadores viejos también dicen por acá, de todos, para dar cuenta de cómo lo que está pasando en Colombia ha sido como una cooptación de la democracia y cómo más bien se han generado algunas estrategias de exclusión, represión, consolidación frente a procesos que están, como ustedes lo están relatando en el informe, pero no lo están relatando hoy, pues que están también en carne viva, latiendo en las calles colombianas. Se nos acaba hoy el tiempo, agradecemos muchísimo, muchísimo su compartir. No queremos irnos sin pues, invitarlos, un poco, hoy nos juntamos fue para convidar a la gente, para invitar a la gente. Hoy la excusa era vernos para decir que mañana a las 9 de la mañana se presentará el informe final de la misión, en transmisión en vivo por Serapaz, por la cuenta de Serapaz México. Y pues queremos a todos y todas invitarlos para conocer a profundidad cuáles fueron los encuentros de la comisión. Igual nos quedaron un par de preguntas pendientes que algunos compañeros quieren profundizar en cómo fue el proceso de sistematización, por ejemplo, cómo fue ese trabajo que nos dice Daniela fue más grande y más complejo que ir. Mañana también, bajo la excusa del informe y bajo un poco la historia de cómo nos va en la presentación del informe, también Memopo Colombia organizó un pequeño conversatorio en este mismo horario, a las 6 de la tarde. Entonces también tendremos ahí una oportunidad para transmitir esas preguntas que hoy no alcanzamos a resolver. No queremos dejar de invitarlos, no queremos dejar de comprometer a la gente para que mañana se suba el informe y para que le peguen la leidita, 90 páginas tan grandes, pero bueno, para que hagamos el esfuerzo para saber qué fue lo que se encontró. No sé si ya para cerrar, yo cierro mi micrófono y
Daniela, Pietro y Clemencia, ¿quisieran compartirnos algo más para cerrar, para invitar, para subrayar la importancia de la misión y este informe? Que lo digan ustedes, que lo vieron en carne propia y no solo nosotros que queremos aplaudir lo que han hecho. Yo solo quiero decir una cosa que es como de la experiencia que hemos tenido en México. Este tipo de informes, este tipo de sistematización de información, de documentación, son dolorosos. O sea, no son solo 90 páginas, sino que además son 90 páginas que nos van a doler. Y eso es la experiencia que hemos tenido acá es que sí, o sea, son esas cosas que te duelen, pero que tienes que ver, o sea, que tienes que saber y que tienes que conocer, porque cualquier día, o sea, porque si esto lo dejamos pasar, que eso es una de las experiencias más dolorosas que yo he tenido acá en México, que me he preguntado muchas veces cómo dejamos pasar aquí el 2006, donde tuvimos también unas experiencias de represión horribles, y lo siguiente pues fue esta guerra más horrible. Es decir, si los dejamos pasar, si no buscamos transmitirla, si no buscamos solidarizarnos, no solo por buenas gentes que podamos ser o lo que sea, sino porque si no logramos hacer estas redes de resistencia que permitan evitar que estas cosas se reproduzcan, se repitan y crezcan, ¿no? La experiencia es que sí, las cosas pueden ser peor, siempre las cosas pueden ser peor. Entonces necesitamos apropiarnos. Estemos en México, estemos en Colombia, estemos haciendo lo que tengamos que hacer. Cada uno tendrá distintas formas de afrontarlo, de enfrentarlo y de asumirlo y de difundirlo. Esa es como mi experiencia aquí, que siempre nos sentíamos como los loquitos del pueblo diciendo, está pasando esto horrible y luego no te hacen caso. Es importante, es muy importante que lo apropiemos y que no lo dejemos pasar, porque siempre puede ser. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Pietro. Tu micro, Pietro. Sí, muy breve. Quiero dejar constancia que comprobé allá algo que uno dice muchas veces, ha sentido por más de 30 años y siempre necesita reactualizarlo. Luchar da felicidad. Se sufre, hay represión, pero es mucho más la felicidad de estar vivo, entre comillas. Y además, luchar es indispensable para humanizar la realidad en que vivimos. Sin lucha no va a haber concesión. Esa es una. Y la otra que aprendí, linda, es que un poco estilo gandiano también. La lucha colombiana no es solo de resistencia, sino es también de resiliencia. Es un paso más allá. Tiene que ver con la construcción de un presente y de un futuro distinto. Gandhi le llamaría constructivo y los zapatistas autonomía. No es solo parar el golpe, sino buscar construir un paso más allá, que es lo que es la resiliencia. Entonces, me parecen dos aprendizajes no menores y estoy muy agradecido también. Muchas gracias, Pietro, por sumarte hoy. Yo terminaría como juntando esta escalada que comparto lo de Pietro y Daniela diciendo también que el informe, la misión, todo lo que hagamos en este proceso es recuperar la memoria histórica de Colombia. Pienso que hablar de la memoria histórica nos está implicando obviamente ver el pasado, pero no es un pasado simplemente que ya pasó, es ver en este momento el dolor, ver los impactos, pero efectivamente es una memoria que debe ser transformadora. Los compañeros de Justicia y Paz en Colombia me han enseñado también, que fue donde yo trabajé mucho tiempo, pero están trabajando por una memoria transformadora, una memoria que nos permita ver hacia el futuro, ¿no? Pero yo sí creo, a partir del trabajo de acompañamiento psicosocial en tanto tiempo, que nosotros no podemos ver el futuro, no podemos ver procesos de resistencia, si no reconocemos el dolor y los impactos que hemos tenido. Pienso que la posibilidad de construir una memoria diferente es aceptar el dolor que se ha tenido para resignificarlo y creer que puede ser diferente. Termino con esto, considerando la nueva generación en Colombia y en muchas partes del mundo. Sí, creo que es una nueva generación que lo está haciendo de otra manera. Entonces, gracias a las mujeres, a los jóvenes,
a todos los que se la están jugando en Colombia, porque nos están dejando una huella fundamental en la historia de Colombia. Entonces, de verdad, muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias Daniela, Pedro, Clemencia, por acompañarnos hoy, por sus palabras. De nuevo invitarlos mañana al informe, también invitarlos al breve conversatorio que tendremos a las 7 de la noche. Ahora acompañará al compañero Mario Cardoso y será con dos comisionados, Dolores González Saravía y Gabriela, perdón, Espejo Pinzón, que también hicieron parte de la misión y pues un poco también nos van a dar cuenta de cómo es esto de presentar el informe, qué experiencia tienen y pues seguro nos van a dar nuevas perspectivas, nuevas miradas de cómo fue y cómo va a seguir siendo esta experiencia después del informe, ¿no? Que se viene, que es como lo que también nos tiene a la expectativa. Entonces, Muchas muchísimas gracias a gracias. Me Muevo, Paola, muchas gracias a Me Muevo por este espacio y a todos los colombianos y mexicanos que nos están escuchando y de América Latina que andan por ahí. Muchas gracias, Paola. No, ustedes, de verdad, por sacarnos el tiempito y muchos éxitos mañana con el informe, ahí los estaremos acompañando. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos y con todas.